Hola, bienvenido, bienvenida. Supongo que has visto luz. Habrás llegado hasta aquí buscando información sobre la acuarela, bien porque quieres empezar, bien porque estás empezando o bien porque quieres saber un poquito más. Me presento, soy María Eiras, soy artista. Dirijo en Santiago de Compostela Mareiras Espacio de Arte, un espacio de intercambio y creación en el que imparto clases de dibujo y de pintura, fundamentalmente a adultos. Y la acuarela es una de las técnicas que enseño. Yo me enamoré de ella hace unos años y la verdad es que sigo queriéndola como el primer día. Es verdad que es una técnica con la que hay que tener paciencia, con la que hay que insistir y que son pues, horas de trabajo, kilómetros de papel en el que lo que yo considero que es fundamental es el proceso. En mi web mareiras.com vais a encontrar varios posts en los que os voy a ir hablando sobre esta técnica que para mí resulta tan versátil y tan fascinante, ¿no? En dos posts anteriores os he hablado ya del papel, de cómo elegir un buen papel para la acuarela, de los pinceles, y hoy nos tocaba el tercero de los compañeros de viaje. ¿Qué acuarelas comprar? No voy a entrar tanto en marcas porque eso, bueno, pues ya es una cuestión de presupuestos, es una cuestión de ir probando. Sí voy a hablar de qué manera os podéis encontrar la acuarela y cuál creo que puede ser yo, sobre todo en esas primeras compras en las que uno no sabe muy bien qué elegir, en los que uno llega a una tienda de bellas artes y se encuentra absolutamente abrumado por la oferta de material. Entonces, bueno, pues voy a daros mi punto de vista sobre qué material comprar, qué tipo de caja, de qué manera, de tal forma que sea una compra que, bueno, que os acompañe a lo largo del tiempo y que no os veáis al cabo de X meses limitados por esa compra inicial que habéis hecho, ¿de acuerdo? Siempre desde mi punto de vista, desde cómo yo trabajo la acuarela, siempre con desde mi punto de vista con el poder evocador de la mancha, jugando, integrando con el azar. Y bueno, si os parece, hoy vamos a hablar de eso. Tubo, godet, rotu, barra, lápiz, en fin, de todas esas cosas os empezaré a contar ahora dentro de un ratito, así que no os vayáis. Seguimos. Vamos a hablar un poco, si os parece, del tipo de acuarelas que existen, ¿vale? La acuarela nos la vamos a encontrar, por ejemplo, en pastillas, que es lo que llamamos godet. Pueden ser godet completos, dobles godet, ¿vale? O medios godet, que serían más pequeñitos, como la mitad de esto, ¿vale? Otra opción que podemos encontrarnos son las acuarelas en tubo, que vienen envasadas en tubos de metal o plástico y a diferencia del godet, que en este caso son sólidas, ¿vale? Las de tubo son líquidas y tienen una consistencia que es muy similar a la pintura, ¿de acuerdo? Bien, entonces tendríamos también acuarelas líquidas que vienen generalmente en tubos y su característica fundamental es como la gran intensidad de color que tienen, ¿no? Los lápices acuarelables vienen en forma de lápiz, ¿vale? Y son solubles al agua. Permiten un mayor control y precisión en los detalles, ya que se pueden aplicar directamente sobre el papel y luego mezclar con agua, ¿vale? Son muy interesantes, por ejemplo, para crear texturas, ¿vale? También podemos utilizarlos sin necesidad de diluirlos con agua, o sea, simplemente pues para trabajar con ellos y son bastante untuosos, ¿no? Tendremos también las acuarelas en barra, que serían estas que vienen en forma de barra, recuerdan mucho pues, a una cera y se pueden usar en seco o, por ejemplo, con el papel húmedo. Ahora vamos a hacer pruebas de todo ello para que lo veáis. Y por último, los rotuladores acuarelables, que suelen tener dos puntas, ¿vale? Una que es como forma de pincel y la otra como más fina, ¿vale? Se suelen mezclar muy bien entre ellos y una característica que a mí me gusta mucho es eso, que después con el agua podemos jugar mucho con ellos, ¿vale? Entonces, yo creo que realmente la gran decisión va a estar entre tubo y godet, ¿vale? Porque los demás no es que no serían una compra inicial desde mi punto de vista, sería como un material interesante tener a mayores de esta decisión inicial de si tubo o godet. Una pregunta que habría que hacerse es cómo voy a usar la acuarela, ¿vale? Por ejemplo,
Si nosotros trabajamos mucho en el estudio y en formatos más grandes, por ejemplo, puede ser muy interesante tener tubos. ¿Por qué? Porque nosotros echaremos la pintura en cada uno de nuestros espacios, ¿vale? Y será como muy interesante trabajar con ellos porque la acuarela estará siempre como muy fresca, ¿vale? Vais a encontrar miles de cajas. Si os decidís por el tubo, encontraréis miles de cajas diferentes. Para mí esta de Talens es una de las más interesantes porque tiene un montón de espacio y bastante profundo para trabajar. El problema que le veo es que pesa mucho, sobre todo si lo que queremos es transportarlas. Ese es otro de los problemas que tiene el tubo desde mi punto de vista, que si vamos a trabajar mucho en plein air y, por ejemplo, acabáis de echar el tubo, la cerramos y la metemos en la mochila, es posible que cuando las vuelvas a abrir encontremos que todo el color se ha mezclado, se ha desparramado, precisamente por esa característica de untuosidad que tiene justo al salir del tubo, ¿vale? Yo me suelo decantar siempre por la acuarela de Godet. Para mí es lo que yo elijo, sobre todo, por eso es muy importante que hagáis esa pregunta de qué vais a hacer. Para mí es muy importante porque yo trabajo mucho al aire libre, entonces yo tengo que transportarlas, necesito una caja que no pese mucho, ¿vale? Lo más interesante desde mi punto de vista es que trabajéis con una caja vacía que podáis ir llenando con vuestros colores, que no la compréis confeccionada. Y si tengo que recomendaros si medio Godet o Godet completo, lo tengo claro, Godet completo. Después es como mucho más interesante a la hora de mezclar color y de mojarlo con el pincel, tener todos los colores disponibles, ¿vale? Entonces, a la hora de decidirse si tubo o Godet, la decisión pasará un poco porque tengáis en cuenta qué vais a hacer. Voy a pintar más en el estudio, voy a pintar fuera de él, bueno, que tomáis en cuenta esas decisiones. Sí os recomiendo que compréis caja vacía y que os hagáis o bien con los Godet o bien con los tubos, compréis los colores que vosotros decidáis, que no compréis una caja que esté confeccionada, ¿vale? Ahora, si os parece, lo que vamos a hacer es probar un poco las diferencias para que veáis un poco cómo sería la manipulación. Bueno, sí os voy a contar un poco, porque me he dado cuenta de que no os he contado, que la caja la vais a comprar de esta manera, es decir, vienen vacíos, entonces vosotros lo que haréis será comprar los godets que os interesen, quitáis el envoltorio, después lo que se colocan siempre en el lugar que queráis y volvemos a apretar, ¿vale? Y esto no es algo inamovible, es decir, si en algún momento queréis cambiar el orden de los colores o sustituir unos colores por otros, no tiene problema, ¿vale? De manipular, pues la verdad es que no vamos a encontrar grandes diferencias entre el tubo y el godet a la hora de la manipulación. Simplemente eso, tomar la precaución de humedecer un poco el godet porque siempre va a estar un poco más seco, ¿de acuerdo? Pero por todo lo demás no va a haber diferencias en cuanto a la manipulación del pigmento. Se comportará exactamente igual uno que el otro. Ahí no vamos a tener, y de hecho, bueno, podemos mezclarlos entre sí, ¿no? O sea, no hay problema con eso. Son perfectamente mezclables. Entonces simplemente es un poco el cómo nos los vamos a encontrar, ¿no? En el godet, en esas cajitas, o bien en el tubo. Para mí la reflexión fundamental es la decisión de qué es lo que vais a hacer con ellos, y siempre una caja vacía que yo llenaré, ¿de acuerdo? Bien. Yo, como trabajo mucho en cuaderno, me gusta mucho llevarlos porque me parece así como muy fácil, y me genera muchas veces como muchas texturas que me resultan divertidas. Y bueno, como llevo tanto tiempo llevando solo las cajas, pues ahora el aportar un poco de textura me resulta muy interesante, muy divertido, ¿no? Y genera unos puntos de azar que siguen manteniendo la chispa viva, ¿no? Como digo yo. Entonces, fijaos, son como muy agradables. Tanto el lápiz como el rotulador, un poco lo que sí te da es ese punto de precisión que en ocasiones pues un pincel pues nos da como más dificultades
a la hora de manipularlo, ¿no? Lo que me han gustado mucho de estos últimos que he comprado es que se mezclan de maravilla entre ellos, ¿no? Se comportan muy muy bien y tienen bastante recorrido, ¿no? Consigues bastantes cosas con ellos. Aunque yo os digo que desde mi punto de vista no es para nada un material como para empezar por ahí, o la primera decisión, ¿no? La primera decisión sería la de compraros una caja, ya sea en tubos o en godet, en función de eso que hayáis decidido, de qué es lo que voy a hacer con él, y os decidís por uno de los dos, ¿vale? Entonces me parece pues que es un juego como muy interesante. La barra es un poco lo mismo, o sea, al final es como sólido, líquido, gaseoso, ¿no? O sea, cómo nos vamos a encontrar el material, pero por todo lo demás no va a haber grandes diferencias, ¿no? Estas son las barras. Entonces, ¿vale? Es un poco igual. Este papel es un grano grueso, entonces por eso vais a encontrar que se ve muchísimo el granulado del propio grano, ¿no? Porque es un grano como muy grueso y quizás pues estas barras es más difícil que penetren en el grano, ¿no? Pero sí es cierto que también eso le aporta ese plus de textura. A mí lo que me gusta mucho es trabajar con ellas cuando el papel está húmedo, ¿no? Me parece que se producen así unas mezclas y además jugar un poco lo húmedo y lo seco, ¿no? Jugar con ambos. Decidiros, probar, decidir si tuvo godet y empezar a jugar, sin más. Espero que estos consejos os gusten y bueno, escribidme para más dudas, consultas o temas que os apetezca que trate.